Muy bien. Bueno, queridos hermanos y hermanas, para mí ha sido un honor poder pasar este tiempo con ustedes, que hemos podido estudiar la Biblia, nos hemos reído, hemos compartido nuestras experiencias personales y todo esto ha sido para nuestra edificación espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, yo más que nadie eternamente agradecido con ustedes por el privilegio que me han concedido de compartir con ustedes, aprender juntos la palabra de Dios. Entonces, hoy llegó el momento de la última lección. Ustedes nos van a compartir lo que han investigado. Vamos a aprender juntos detalles de algunas denominaciones que las hemos escuchado por nombres, pero que no la conocemos a detalle. Entonces, ustedes hoy les tocó ese trabajo, esa tarea, un proyecto final un poquitico diferente a los que ya estamos acostumbrados, pero es lindo para que ustedes puedan compartir su trabajo con sus hermanos, con sus hermanas en la fe y así todos aprendemos más y más. Entonces, antes de comenzar, bueno, vamos a comenzar con una oración y después algunas pequeñas detalles y y arrancamos con las primeras presentaciones. Entonces, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, de esta conversación, sus presentaciones, vamos a comenzar con esta oración. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias por lo que nos has enseñado en este curso. Bendice nuestras discusiones de hoy mientras aprendemos a navegar por el paisaje espiritual que nos rodea. Danos espíritus curiosos para que podamos abordar estas situaciones con mentes abiertas que estén firmemente basadas en tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Muy bien. Excelente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, por cuestiones de tiempo, si por A o B razones no podemos terminar, todos los estudiantes no pueden hacer su presentación esta noche. Vamos a hacer como reuniones personales, ¿verdad? Me voy a comunicar con ustedes personalmente para ver si tienen un tiempito y hacemos la presentación de forma personal. La única cosita que no van a escuchar sus hermanos, sus hermanas, pero puede usted expresar su trabajo, lo que ha hecho, ¿verdad? Hoy vamos a hacer lo más que podamos, si podemos 10, 12 proyectos finales en esta noche, ideal. Si no, lo dejamos para esa, ¿cómo se llama? Eh, Entrevistas personales. Muy bien, entonces Buenas presentar lo noches, que... Buenas noches, querida profesor. Nil. Sí. La señora, la hermana Mileni, que ya está terminando el trabajo para incorporarse. Excelente, muy bien. Bendiciones, Nimia. Un abrazo. Amén. Gracias, Natil. Igualmente para ti. Excelente, entonces muy bien. Aquí están los objetivos de la lección y es esto nomás. Presentar lo que los participantes han investigado sobre una iglesia o una denominación de su área, ¿verdad? Donde ustedes viven. Entonces, aquí están los pasos que vamos a seguir. Si desea compartir algo en la pantalla, usted me avisa. De lo contrario, arrancamos cuando ya ustedes me den el sí. Entonces, estos son los cinco pasos y si de pronto falta un paso, no se preocupen. Lo importante es que nosotros las escuchemos. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo? Querido Bueno, Héctor, mire, profe, hombre de honor, hombre de yo valor. quiero, Vamos con yo Héctor, luego también. vamos con Silvia, después con Mimia y así, todos. Espere Ok. acomodarme, querido Héctor.
Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Yo quería compartir, estuve viendo, ¿no? Digo, siendo católico por tanto tiempo, no es echarle tierra a la Iglesia Católica, porque pues yo tengo que reconocer que si no fuera porque nací y crecí en la Iglesia Católica, probablemente no estuviera aquí hoy. Entonces, no se trata de eso. Se trata de ver las diferencias y lo que hoy, pues yo considero como que, wow, o sea, se me abrieron los ojos. Pero específicamente porque pues, aquí podríamos estar toda la noche como la otra noche hablando de la Iglesia Católica y las diferencias. Yo quería hablar específicamente de la confesión. Entonces me puse a investigar y sí, tenía yo todo para ponerles la pantalla, pero estoy, créanme o no, estoy aquí afuera de un estadio a punto de que empiece un juego y a las 8 de la noche, 8:30, pues entraré, ¿no? Pero quería compartirles esto sobre la confesión en la Iglesia Católica, ¿no? Según Roma, en el Tratado de Trent de 1551, la penitencia fue establecida por Cristo y es distintivamente diferente al bautismo porque consiste en tres cosas. El acto de contrición, que todos lo hacemos en los servicios, antes, o sea, lo primero que hacemos es el acto de contrición para confesar nuestros pecados. La confesión de los pecados al sacerdote en orden de gravedad y tipo de pecado. Eso es diferente. La absolución es reservada estrictamente al sacerdote como un acto judicial. Nada más el sacerdote puede perdonar los pecados. Y un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Después todo esto fue revisado y se instituyeron tres absoluciones. La individual, que es con la que uno va y se confiesa en el confesionario con el sacerdote. La general, que es lo que todos buscábamos cuando íbamos a la iglesia. Oigan, va a haber absolución general, sí, no tenemos que confesarnos. Ok, entonces el Padre nos va a absolver los pecados a todos, entonces ya podemos comulgar, ¿no? No eran muy comunes. Y la última son los últimos ritos, que son para la gente que está a punto de morir y es un tipo de absolución que se les da antes de morir para perdonarles sus pecados, ¿no? Según la Iglesia Católica, la contrición puede ser perfecta cuando es por amor a Dios y a todas las cosas, o imperfecta cuando es por miedo. Entonces, esta última no es válida para la absolución, sino únicamente para llevar a la persona a la confesión por el miedo ante el sacerdote. Ahí quería yo pausar un momento porque quería yo decirles que eso fue lo que me pasó a mí. Yo sabía que sin confesarme no podía comulgar y pues yo no quería confesarme no porque hubiera tenido yo pecados muy graves, simplemente no quería confesarme con un extraño y duré 15 años sin comulgar por no quererme confesar y yo solito creé ese ciclo. Bueno, si no me confieso no puedo comulgar, entonces pues mejor ni voy a la iglesia. Bueno, ahora la otra es, ¿por qué los sacerdotes y el clérigo se consideran como la única autoridad para el perdón de los pecados? Eso es porque la Iglesia Católica cree que Jesús le dio el poder del perdón de los pecados a los apóstoles. Esta parte es cierta en Juan 20:23. Ahí es donde la Iglesia Católica dice que los sacerdotes son los únicos. Reciban el Espíritu Santo a los que a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esta parte sí es bíblica. También está otra, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y hay una más, Santiago 5:16.
La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiénsense unos a los otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Entonces aquí lo que no es bíblico es que la Iglesia Católica se apodera de este versículo y se agencia el poder de perdonar los pecados basados en que los apóstoles fueron los primeros sacerdotes y por ende le heredaron ese poder a Pedro, quien de ahí, por decirlo así, fue el primer papa de la Iglesia, y así empezó la sucesión apostólica, que sabemos que es todo lo contrario a Cristo. Listo, pastor. Gracias, querido Héctor. Muchas gracias por su trabajo fiel. Excelente, excelente trabajo. Sí, sí, me encanta lo que usted nos reportó, hizo la investigación. Es increíble, ¿verdad? Como muchas de las denominaciones, el factor común es provocar, producir, crear miedo en las personas para que así pues dependan de de las, de lo que han creado, ¿verdad? En este caso de los sacerdotes y el sacerdote. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me acuerdo mi papá, en las fiestas teníamos que levantarnos tempranito y lo primero era saludar al sacerdote, ¿verdad? Con respeto, bueno, que está bien. Sin embargo, pero era más allá, era como él tenía la única palabra, la última palabra, y que lo que él decía era lo máximo, ¿verdad? Gracias, querido Héctor. Hemos aprendido algo nuevo, algo que quizás, como dije, lo hemos escuchado, pero escuchar de un hermano nuestro es una alegría maravillosa. Gracias, querido Héctor. Aprecio inmensamente su trabajo. Muy No, bien. gracias. Seguimos con Silvia. Gracias, Silvia, pastor. y voy Aquí, a así ayúdeme. hacerle, sí, Aquí co-host. Emanuel me va a ayudar, que maneja mejor la computadora que yo. Ya, ahora sí. Qué bueno que usted tiene asistentes ahí. Ahora sí. Listo. A ver. Listo. Muy buenas noches. Dios bendiga a cada uno de mis queridos compañeros y a mi amado profesor, pastor Nixon Vivar, por la oportunidad de poder presentar el proyecto de identificación espiritual 2. Quiero iniciar con este versículo en 1 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué escogí este versículo? Porque realmente lo que voy a compartir parecería una fábula, pero es la realidad que se está viviendo en la iglesia que escogí para poder presentar el proyecto. Entonces, ¿se imaginan ustedes que nos presenten una agua traída directamente de la fuente de Betesda de Israel, en la cual tú puedes tomar y vas a tener sanidad? O que haya una reunión exclusiva para todos los deudores de tarjetas de crédito y que solamente en esa reunión tú vas a poder romper toda esa maldición de deuda y tus tarjetas van a ser canceladas. No solo eso, sino que también, así como la mujer de flujo de sangre, tú vas a poder tocar un manto como el que tenía Jesús y vas a recibir la sanidad. También que si ingresas a una piscina con las aguas traídas desde el mismo río Jordán, tú vas a recibir la sanidad, como lo hizo Naamán en el Antiguo Testamento y fue sanado de lepra. Y no solamente eso, sino también que puedes tener astillas de la cruz de Cristo y a través de eso tú puedes recibir la sanidad. Con las astillas, la cantidad de astillas que se han entregado y se han vendido en este lugar, yo creo que podríamos hacer un millones de cruces.
Y todo esto con la única finalidad de que pares de sufrir. Y es así como la iglesia que escogí para mi proyecto es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Denominación cristiana, evangélica, neocarismática, internacional. Y se puede decir que la misma sede del Templo de Salomón está en Brasil. Muchas personas o organizaciones evangélicas no la reconocen como una iglesia evangélica y mucho menos pentecostal, sino como una secta. Pero sus inicios. Fue fundada en Brasil por un hombre llamado Edir Macedo. Al inicio fue como una sociedad con un familiar que tuvieron roces, disputas, problemas y se separaron. Esto fue en 1977. En la actualidad tienen prácticamente acaparado todos los medios de comunicación. Tienen 2 periódicos, editan una revista donde ellos cuentan los testimonios de las personas que han recibido sanidades, ¿verdad? Tienen 30 emisoras y nada más de eso, una red de televisión que se llama TV Record, que por lo general acá en nuestro país, en Ecuador, la podemos ver cuando no encuentres el sueño, no concilies el sueño, tú puedes prender el televisor y están todas estas cadenas de lo que es Pare de Sufrir. Tienen un partido político, el municipalista renovador en Brasil, que es muy influyente. Además, sí, pues suena fábula, pero con todos estos productos que te mencioné antes, estas ganancias han podido lograr tener el Banco Metropolitano en Brasil. Tienen presencia en Asia, tienen presencia en África, tienen presencia en América, tienen presencia en Europa. En América Latina solamente tienen alrededor de 13 millones de miembros. Busqué información de los datos oficiales de los miembros aquí en Ecuador, pero no los encontré. Pero sí te puedo decir que la que queda a 15 minutos del lugar donde yo vivo, las veces que he pasado, está absolutamente llena, que es la que vemos en la fotografía que estoy compartiendo. Ahora, las doctrinas. 3 específicas, pero por cuestión de tiempo me puedo enfocar en una. Prosperidad económica, liberación de espíritus, sanidad, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con las 2 últimas rápidamente para quedarme con la primera. Liberación de espíritus. Ellos lo que enseñan al pueblo es que solamente los demonios son los responsables de todo lo que nos pasa. Si te caíste, te rompiste la pierna, si te quedaste sin trabajo, si hubo infidelidad en tu matrimonio, la escasez, todo solamente es responsabilidad de los demonios. Pero bíblicamente sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que somos llamados, como dice Romanos 8:28. Sabemos que muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida son propósito y voluntad de Dios, no desmereciendo o no diciendo que no existen los demonios. Claro que sí, existen fuerzas demoníacas, pero no le podemos atribuir toda lo que pasa en nuestra vida a las fuerzas demoníacas, también entendiendo que muchas de las cosas que pasan también son responsabilidades y consecuencias de nuestros actos. Sanidad, lo que les mencioné antes, se le añade sal bendecida de Israel, arena de la playa del mar de Galilea, piedras de la tumba de Cristo. Todos estos elementos, todos estos objetos son presentados como el único elemento o el medio usado para tener una cura divina. Llámese amuletos, llámese fetiches, llámese como se llame. El punto es que solamente a través de estos objetos, estos elementos, tú puedes recibir la sanidad. Es decir, tocando el manto que presentan con la astilla de la cruz de Cristo o el agua bendecida. Pero sabemos bíblicamente que en Santiago 5, 14, 15, que nos dice que si estamos enfermos, solamente la oración es la que nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, aquí hay mucha manipulación.
Y lo digo porque hace muchos años, aproximadamente unos 20 años, un familiar me dijo, ¿sabes qué? Hay una iglesia donde van y oran por ti y si tú llevas dinero y tú haces un pacto, tú recibes la sanidad. Gracias a Dios que no fui, pero sí fui motivada por el hecho de escuchar la palabra sanidad a través de un pacto, como que si nuestro Padre Celestial hiciera esos negocios con respecto a nuestra sanidad. Sabemos que mucha gente, no quiero entrar en detalles, pero tal vez mucha gente haya recibido la sanidad, pero sabemos que eso es por la fe de la persona y también la voluntad de Dios. No lo podemos atribuir a los objetos. Y el punto en el que me quiero enfocar, que creo que todo tiene que ver con las dos que mencioné, es la prosperidad económica. Entre mayor diezmo u ofrenda, mayor bendición. Y aquí voy a leer algo. Dice, entre más dinero lleve al alfolí, mayores bienes, terrenos te dará Dios. Haga pactos, haga ofrendas, donaciones, porque Dios retribuye con abundancia los aportes económicos de sus hijos. Entonces, entendiendo también la manipulación en el sentido de que lo que meten en la cabeza de los fieles, ¿verdad? Es que ningún cristiano, ningún hijo de Dios puede vivir en pobreza, puede vivir en humildad. O sea, cambiando el contexto de lo que el Señor nos dice, que somos príncipes de su pueblo. Entonces ellos lo manejan del hecho de que si eres pobre o eres una persona que te quedaste sin trabajo, estás en maldición y realmente la única manera de salir de esa maldición es que tienes que pactar para que Dios te dé un buen trabajo, te dé un carro, te dé una casa y es lógico que tengan toda la industria que tienen en los medios económicos y todo el dinero y las riquezas solamente con esto, jugando con las emociones, los sentimientos y la fe de las personas. Versículos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Y también, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y les da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, hablando económico, material, porque es lo que estamos hablando, es un don de Dios. No es porque seamos bellos, que todos lo somos, hijos de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza. No es porque hagas más obras, no es porque cantes más bonito, no es porque trabajes más, porque enseñes más. No, es un don de Dios, realmente. Y también aquí también leía que ellos creen en la salvación. Gracias a Dios creen que la salvación es por la fe en Jesús, pero que tienes que realizar las obras. Y las obras son pactar. Y esto es todo, mi querido pastor. Muchas gracias. Gracias, querida Silvia. Muy bien. Excelente, excelente trabajo. Le agradezco mucho por su investigación. Sí, interesante, interesante ver cómo manipulan a la gente. Y lo triste de todo eso es que están llenas las iglesias, ¿verdad? Yo creo que a veces el ser humano quiere escuchar lo que nos hace comezón los oídos, pero no la doctrina verdadera. Gracias, Silvia. Excelente trabajo. Muy bien, seguimos con nuestra hermana Natalie. Y vamos con Natalie. Adelante, hermana. Sí, señor. No No, abro pues la cámara porque no abro la cámara porque tengo poquito, o sea, ahí por la lluvia hay mucha interferencia, pastor. No se Bueno, preocupe, hermana. yo, al igual que el hermano Héctor, escogí una iglesia católica eh, a 350 metros acá de mi barrio, Cuatro Reinas de Tibás, Costa Rica. Hay una iglesia católica. Por lo tanto, la labor es bastante fuerte. Entonces, quisiera tocar primeramente tres aspectos por factor tiempo. Con respecto a el primer punto que quiero tocar es con respecto a la palabra. La palabra es plenamente suficiente porque ella enseña con claridad a las personas todo lo que necesitamos saber para la salvación y así llegar al cielo, haciéndolos sabios para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús, nos dice 2 de Timoteo 3:15. En la Iglesia Católica, eh, como a veces ocurre que la mayoría venimos de ese credo, eh, ellos no se basan únicamente en la palabra. Eh, Me recuerdo, esto me llevó a recordar mis años de colegio. Yo estuve en un colegio de corte religioso, Olatas al Divino Amor, una extensión de un colegio de corte de allá de Roma. Y en la materia de religión prácticamente nos querían hacer como teólogas en las cartas ecuménicas de Juan Pablo II. Ellos eh, agregan a la palabra o incluso superiorizan la, eh, la razón, eh, lo que opinan, lo que interpretan eruditos, y sabemos que eso no puede establecerse ni tomarse como verdadero, porque nadie puede establecer un juicio a la escritura. La erudición verdadera, si fuera el caso, sana, investigando fielmente el significado verdadero de la escritura, perdón, sin pretender hacer juicio de ella. Y esto es muy importante porque muchas personas van a la misa, escuchan las 3 o 4 partes que se habla de la palabra, pero desgiversan completamente lo que hay en ella, tanto las lecturas del Antiguo Testamento, en los Salmos y sobre todo en los Evangelios. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda dar a juicio propio algo sobre la escritura. La escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo escogió hombres, los inspiró, y ella, como lo hemos visto en este curso y en otros más de Academia Cristo, ella se interpreta así sola. Con respecto al otro punto que quiero tratar, sabemos que eh, utilizan a la Virgen María como corredentora. Y lo vemos tanto en Gálatas 3, el versículo 19 y el 20, o primera de Timoteo, que es ese fundamento que Dios nos ha dado en su palabra, donde dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, no hay ningún corredentor, ninguna corredentora. Hay uno que pagó el precio por nosotros para darnos esa reconciliación y ese perdón. Con respecto a eso, también quiero tocar el tema con respecto a la confesión de pecados, pero en la parte de las penitencias. Eso es el mayor ultraje que se le puede hacer a la palabra, y es blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados por la gracia de Dios, que es a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo. Lo hemos sabido bien, es 100%, es esa gracia, ese amor inmerecido en que Dios nos da ese perdón completo y de forma inmediata. Por lo tanto, ese perdón que recibimos en esa justificación, no tenemos que hacer ninguna obra, porque no es por méritos propios. Entonces, no debemos pagar penitencias, y sobre todo esas penitencias que pueden llevar a, a cometer otros pecados, porque conlleva la idolatría, en esa veneración o idolatrar imágenes que, como sabemos y habla la escritura, son imágenes de cartón, de yeso, de madera, que no hablan ni oyen, y
El otro punto para culminar es con respecto a eh, esos rituales legalistas que agregan el efectuar y que lo quieren sujetar a uno en que si uno no realiza esas actividades como ciertas procesiones, sobre todo en la Semana Mayor, en que hay que aplicarse la ceniza, hay que comer ciertos alimentos, porque si no cae uno en condenación. Cosas que no están en la palabra, cosas como la ascensión de María, cosas como el rosario y sobre todo en el aspecto de la palabra que emplean de ellos, sus interpretaciones y la adjudican como si fuera de la palabra o porque son ellos los elegidos. Y sabemos lo que dice Primera de Pedro 2:9-10. Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces sabemos que ese sacerdocio somos todos. No le compete a una denominación, sino que cada uno es un sacerdote. Incluso, como hemos aprendido en Academia Cristo, no utilizamos la palabra sacerdote. Para eso están los pastores, los líderes. Entonces, y no seguimos al hombre, seguimos a Cristo. Y esas buenas obras que realizamos no es para ganar nuestra salvación, sino por el gozo, la gratitud y el amor de ese gozo que viene por ese regalo de Dios que nos ha dado, ese perdón y esa vida eterna que Él ganó por nosotros en esa cruz del Calvario. Y quisiera concluir, pastor, con algo que he utilizado mucho ahora de los nuevos materiales de Academia Cristo, en donde dice, hay una parte de la iglesia no se trata de discusiones entre denominaciones. Voy a leer el último párrafo. Así hoy los cristianos enseñan con tanto cuidado como pueden solo lo que Jesús enseñó. La iglesia comparte la verdad de Dios con aquellos que han sido mortificados por opiniones puramente humanas acerca de Dios, con los que han sido confundidos por ideas religiosas contradictorias y con aquellos que han sido desviados por los errores de personas que aún tienen las mejores intenciones. Y como Jesús, la iglesia recibe a las personas como Él recibió a Nicodemo, que repentinamente reconoció una vida de errores. Ella no cierra sus puertas a quienes han estado equivocados, ni aún a quien han hecho desviar a otros. De eso se trata la iglesia. Y como nos enseña la palabra, debemos ese evangelio de amor y de perdón, utilizarlo diligentemente y con un temor reverente a Dios para edificar, consolar, exhortar y corregir, sobre todo en amor, siempre en amor. Y esto es algo tan importante que nos ha enseñado Academia Cristo, sobre todo ya a nivel sembrador en esos 5 pasos que siempre están presentes en nuestra forma de vivir y en nuestras oraciones ante Él individuales, de que no podemos claudicar y que defender el Evangelio no son discusiones, no son griterías ni palabrerías, es con la palabra de verdad. Ella y el Espíritu Santo que la inspiró, ella habla por sí sola, pero debemos de darla a conocer. Esa es mi presentación, profesor. Gracias, querida Natalie. Muchas gracias. Es bueno
conocer lo que la Iglesia Católica cree y para estar preparados y compartir la palabra de Dios. Gracias, Natalie. Vamos, no sé si Sergio tiene preparado algo, hermano, para ir alterando dos hombres, dos mujeres. O si tiene preparado algo, hermano. Sí, ya estoy listo. Ya, hermano, entonces adelante, Oh, adelante Sergio, después vamos con Narcisa y con María Luisa. muy bien. En el paso 1 yo dediqué el tiempo a la iglesia adventista del séptimo día. En el paso 2 es la investigación o la síntesis de esta denominación, un grupo religioso excesivamente legalista. Creen en Jesucristo, pero añaden algunos principios de la ley, como la acción de los alimentos, sí, Querido y Sergio, no le algunas costumbres. escuchamos muy bien, hermano. A ver, déjeme. Aquí ya. Ahora sí, súper, hermano, chévere. Ok. Ah, es un grupo religioso legalista, creen en Jesucristo, pero añaden principios de la ley, como la de los ciertos alimentos y costumbres. Y ellos establecen que es un complemento a la salvación del hombre y que nosotros sabemos que abiertamente contradice el principio bíblico de que el sacrificio de Cristo es vasto y suficiente para la salvación del ser humano. No se No oye bien, podemos, profe. no podemos nosotros añadir nada al sacrificio perfecto hecho por Cristo una vez y para siempre. Perdón, patrón, pero se escucha muy mal. No se oye Querido bien. Sergio, no se escucha muy bien está como, hay un eco, no sé si, ¿qué es? Profesor, ¿de qué? ¿Dónde estoy yo anotada? Porque levanté la mano desde al principio y veo que Paciencia, no querida me... Nivea, paciencia, Sí, vamos pero a hacer sí lo que estoy podamos. allí, Ya, vamos, ahí están más sí estoy participantes. allí, digo, ok, Sí, sí se está ahí, muy bien. está bien. A ver, querido Sergio, a ver si se puede mejorar Si quieres, lo dejamos para una entrevista. Porque Mejor, hermano, creo que sí, mejor, mejor. Ahora sí gracias. vamos con, no sé si estaba la Nimia antes que la Narcisa. Vamos, Nimia. Vamos a hacer un poquito más cortito para avanzar un poquitico más. Entonces, directo al grano, directo a los puntos principales para que podamos avanzar un poquito más. Nimia, adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, profe, y bueno, disculpe porque a última hora fue que, pero vamos a aprovechar el tiempo. Simplemente me dio tiempo de hacer una entrevista a una señora que acude a una iglesia conocida y le pude hacer algunas preguntas. Le preguntó cómo se llamaba su iglesia donde ella asistía y es la iglesia bautista. Le pregunté también que cuál era su doctrina, que ellos, bueno, me dijo que ellos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le pregunté también que si ellos tenían que hacer algo por la salvación. Me dijo que no, que era por gracia. Ok, también y ustedes pagan diezmo, ofrendas o qué tipo de, pues me dijo que no, que ellos daban ofrendas según lo que Dios les, les, les ponía en su corazón, les mandaba. También, y quien preside los cultos y no, los caballeros son los que presiden el culto. Las damas trabajan con los niños, trabajan en otras áreas, y los caballeros son los que toman parte en el púlpito. Eso por allí. En relación a la doctrina falsa,
yo le comenté a usted me dijo, bueno, haga una reseña de lo que usted conoce. Bueno, aquí en algunas iglesias de esta localidad encontramos grupos que realmente coaccionan a los creyentes en relación a que si son discipulados, o sea, que ellos van y los visitan para discipularlos en su casa, tienen que pagar una ofrenda, pero una ofrenda más o menos que cubra los gastos de ellos, de donde se mueven, todo eso. Que también deben hacer ofrendas, como se dice, no pequeñas, pues. Dicen que para recibir un beneficio de salud o de prosperidad tienen que hacer pactos, y esos son pactos en dinero, que dependiendo cuánto sea el pacto, pues así vas a recibir, ¿ok? Y también que hacen llamado al Espíritu Santo para que llegue. Eso es con relación a lo que yo considero una doctrina falsa, porque nada de lo que ellos están haciendo allí, haciendo participar a la gente y que crean bueno, nada de eso es bíblico. La otra parte es cómo le respondemos a esto. Yo tomé como base la enseñanza profética, que me dice que es la declaración y explicación de verdades espirituales, o sea, la explicación de la doctrina, donde aparecen los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y que demuestran pues la voluntad de Dios sobre el pecado, pero también les habla acerca de la gracia, ¿ok? Con ese cuidado que tiene Dios providencial, que tiene Dios con el mundo, pero también especialmente por sus amados hijos. E invitan y los exhortan a permanecer fielmente en la fe. ¿Okay? Aquí tengo ese versículo de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esos son los 4 puntos que teníamos, porque el 5.º punto, pues, era la exposición. Espero que por lo menos se haya cumplido, profe, porque fue con el alma, en realidad. Muchas gracias por escucharme. Gracias, querida Nimia, y también lo voy a leer lo que me envió. Gracias, hermana. Le agradezco mucho la investigación que hizo, el tiempo que dedicó. Muchas gracias por su trabajo, hermana. Entonces, si nos hubiera gustado mucho, al parecer terminamos como que la Iglesia Bautista está con sana doctrina, pero sabemos que hay algunos inconvenientes como el bautismo de infantes, entre otras cosas, como por ejemplo la enseñanza del calvinismo, que siempre salvos, que son, ¿verdad? Como unos nacieron para condenados y otros para la doble predestinación, cositas como es, ¿verdad? Gracias, querida Animia. Aprecio mucho su trabajo, su dedicación. Ahora sí vamos en el orden de que estamos acá. Querida Narcisa, luego vamos con María Luisa, y también tenía la mano levantada nuestra hermana Nair, y vamos al fin con Olga. Entonces vamos, Narcisa, hermana, adelante. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches, profesora. De una forma rápida, ¿no es verdad? Para que todos participen.
quería hablarle acerca, pero en forma general, del pentecostalismo, en forma general, que el pentecostalismo es una forma de cristianismo, es una forma. O sea, es algo como una máscara para representar que ellos usan la Biblia, aún la tradición, porque ellos hablan de los padres de la iglesia, hablan de la historia, también hablan de la razón y también, pues supuestamente los testimonios que ellos dan es la experiencia que tienen. Pero detrás de eso hay una cortina de humo para ver realmente que ellos no son cristocéntricos, sino Espíritu Santo céntricos. Podemos decir de esa manera, podemos catalogarlos de esa manera, porque ellos no hablan de la gracia de Dios, no hablan del regalo inmerecido que tenemos de parte de nuestro Dios al poner a su Hijo y su Hijo ponerse en la cruz como una obra perfecta para redimirnos a todos del pecado. Ellos no, ellos hablan de que el que no tiene el toque, como ellos lo llaman, el segundo toque, que es el toque del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lengua, que es saltar, moverse y hacer todo lo que ya sabemos, las manifestaciones, una persona no es salva. E inclusive ellos usan una palabra, la llenura del Espíritu Santo. Se olvidan de un pasaje tan hermoso que tiene la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la historia de Esteban, cuando el siervo Esteban fue lapidado, fue que le tiraban piedra por declarar, por hablar, por anunciar el Evangelio del Señor, por hablar del Señor Jesucristo y todo lo que él había aprendido y el amor y el agradecimiento que él tenía a Dios. Cuando comenzó a hablar, dice que le comenzaron a lapidar como era en ese entonces su cultura. Y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, que él cayendo de rodillas, lleno del Espíritu Santo, alzó sus ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tomando las palabras hermosas celestiales de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo es justamente eso. Eso. Ahí se centra lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que quiero hablar de esto rapidito, porque realmente 3 minutos es mucho. Cuando la Academia Cristo, yo tuve ese encuentro con cada curso, especialmente con la ley y el Evangelio. Para mí, realmente me pusieron el espejo directo a mí. A mí me pusieron el espejo, pero de frente, a mí no me lo pusieron de un lado. El Señor me puso el Salmo 51 de frente, y me dijo a través del Salmo 51, tú me vas a ver a mí, tu Salvador. Y pude ver al Señor Jesucristo como nunca lo he visto, porque soy bien sincera. Para mí, creer en el Señor Jesucristo era un poco, no era tan arraigado, porque estaba en que el judaísmo por un lado, por otro lado mi esposo pentecostal, mi mamá que me decía, entonces, pero cuando el Señor me ha ido sacando la venda de los ojos, me ha ido arrancando esa cortina de humo, y ahora puedo ver, ay, qué lindo, ahora puedo ver, ¿sí ve? Cómo el Señor, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios en Academia Cristo, y lo puedo decir, soy Narcisa y que esto quede grabado, yo he podido ver a Cristo y a su obra redentora, y ahora sí sé que no es necesario, porque yo siempre quería buscar la llenura del Espíritu Santo como mi esposo, que hablaba 45 minutos, un racatacataca, y él me decía a mí que yo tenía que ayunar más, que vigilar más, porque yo
Pero yo decía, Dios mío, ¿cómo, qué hablo? ¿Cómo tengo? Y no podía, y nunca lo he hecho. Y yo pensaba realmente que yo no era salva. ¿Por qué? Porque yo no hablaba en lenguas, porque no hablaba, porque no me gustaba bailar en la iglesia, porque no me arrancaban los cabellos, porque... Entonces, pero el Señor, como dice la palabra de Dios, ¿no verdad? Que un pueblo se pierde por falta de conocimiento, y hablamos del pueblo de Dios por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Así que yo quiero en esta hora enfatizar que el toque del Espíritu Santo no son las manifestaciones que lamentablemente hay muchísimo. Dice, y esto quería solamente, aquí termino, porque esto es un tema bastante largo, pero como estamos participando, como le dije, 3 minutos es mucho. Esto hay millares, porque no solamente es en Puerto Rico, es en el mundo entero, aún en el Reino Unido está lleno de iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque la carne, eso es lo que le gusta. Pero nosotros damos gracias al Señor y esperamos seguir continuando, y todo, todo, todas esas herramientas como en lo que creemos, que eso es un escrito maravilloso, aún el catecismo del doctor Martín Lutero, que nunca en la vida yo lo había leído, y ahora sí le puedo decir a mis hijos, es una confesión de fe en lo que yo creo, y ahora estoy firme en lo que creemos. Ese es mi aporte en esta noche, y espero que el Señor nos continúe bendiciendo y seguir educándonos a través de la palabra en AC, como yo le digo, Academia Cristo. Bendiciones. Gracias, querida Narcisa. Muchísimas gracias por compartir su experiencia personal, ¿verdad? A veces uno, escuchando desde lejos, dice, ¿será cierto todo eso? ¿Será verdad todo lo que sucede dentro de esas denominaciones? Y usted, ¿verdad? Que estaba ahí en el seno mismo de esa denominación, nos puede expresar que había un vacío, ¿verdad? Había un vacío espiritual que no llenaban verdades, al grupo de gente, los bailes, todo eso, porque era un teatro nomás. Gracias, querida Narcisa, por llevarnos a ese lugar, analizar un poco más, conocer un poco más y, como usted bien concluyó su presentación, valorar lo que el Señor nos ha regalado. El Señor nos ha mostrado la sana doctrina a través de la enseñanza bíblica de esta plataforma de Academia Cristo y de nuestro sínodo. Que el Señor siga bendiciendo a todos los líderes de nuestro sínodo. Gracias, querida Narcisa. Seguimos con María Luisa. Adelante, querida María Luisa. Esperemos que hoy está bien el internet. Ayúdenos, hermana, con su presentación. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, yo he escogido la iglesia adventista del séptimo día, y ahí le voy a hacer una breve nada más reseña, ¿no? Dice sí. Esta iglesia surgió en el siglo XIX en los Estados Unidos como resultado del movimiento milenista que esperaba la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto fue en el año 1844, después del gran chasco que se llevaron, ¿no? Un grupo de creyentes continuó estudiando las profecías bíblicas y llegó a la conclusión de que la fecha era correcta, pero la interpretación era errada, ¿no? Ellos se habían equivocado, y ahí un remanente quedó, que la señora Elena White, ella siguió con la organización. Es una denominación cristiana protestante, ¿no? Distinguido por su observancia del sábado como día de reposo. Pasajes bíblicos, encontramos esto en el pasaje bíblico 2:3, ahí está, también es en Éxodo 28:11. Esta iglesia, que es los adventistas, está presente en 213 países, cuenta con más de 22 millones de miembros, ¿no? Ahora, en cuanto a esto, después del chasco que tuvieron, ¿no? Le tengo acá, me voy a unos pasajes bíblicos, en Mateo 24:36,
pero donde nos dice ya nuestro Señor, dice sí, pero el día y la hora nadie sabe, aún los ángeles de los cielos, sino solo el Padre, ¿no? Ahí nos muestra que ellos estaban haciendo cosas humanas, cosas de hombre, no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y pasamos al paso 3, que dice que escoge la doctrina es que guardan el sábado, ¿no? Pero dice, está en 28, en Éxodo 28, 11, no lo voy a leer para no alargarlo, dice la segunda, pero sí le voy a, porque busqué en lo que es la Biblia popular, ¿no? Dice, guardan el día de reposo, la disposición del Antiguo Testamento, en cuanto al día de reposo formaba parte de la ley ceremonial, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Señor, quien había creado todo en 6 días y que había descansado en el 7º día. Este día de reposo era una prefiguración del reposo del alma que Cristo trajo en su obra perfecta de la redención, ¿no? Y después dice sí, de paso al paso 4, ¿cómo les responderías? Cita versículo, otras verdades bíblicas, ¿no? Me he ido a Mateo 11, 28, 29, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis para vuestra alma, ¿no? Ahí está aclarando lo que ellos guardan, y acá el Señor dice, también en Marcos 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, ¿no? Y el paso 5, que ya lo estoy poniendo, y no sé, y después pasamos al paso 1 de lo que es un versículo que te haya sido difícil de entender, ¿no? Bueno, esta vez me he ido a Mateo 25, 29, que dice, porque... Querida María Luisa, eso ya sería ya para la no. parte 2. Ya. Ya. Ya, Muchísimas gracias, bueno, querida ahí está, María Luisa. Me pastor. encanta conocer un poquito más acerca de esta doctrina, ¿verdad? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué aplican como aplican? ¿Por qué todavía siguen enseñando, enfocándose en el descanso, el sábado, ¿verdad? Cuando María Luisa nos contaba que el descanso espiritual lo tenemos en Cristo Jesús, quien tomó todas nuestras cargas, nuestros pesos, nuestras dolencias, nuestras angustias. En Cristo tenemos ese descanso espiritual, como bien mencionó María Luisa, el pasaje bíblico, ¿verdad? Vengan a mí, la invitación de gracia, de amor, de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, querida María Luisa. Escuchemos a nuestra hermana Nair. Después vamos con Olga y también a ver si tenemos tiempito para Jorge Humberto. Bueno, yo elegí la Nair, Asamblea querida, de ¿está ahí? Dios. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Perfecto. ¿Me escucha? Sí, clarito. Hola. Sí, le escuchamos, Bueno, Nair. ¿me escucha, pastor? Sí, hermana, sí, adelante. Bueno, yo elegí a Asamblea de Dios, una iglesia en la cual tuve unos años, pero investigué por internet varias cosas para asegurarme correctamente. Bueno, la característica distintiva de la Asamblea de Dios es la creencia del bautismo del Espíritu Santo, evento posterior de la conversión. Este bautismo capacita o diferencia entre los miembros para una posición de liderazgo y se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lenguas. Pero esta manifestación se va haciendo de a poco. Primero se habla un día, después 2 o 3 y así va aumentando.
Y también, según ellos, hablar en lengua nos hace que podamos vivir una vida cristiana mejor. Y luego se repite con más frecuencias. O sea, el hablar en lengua frecuente a medida que uno va avanzando. Otro distintivo de Asambleas de Dios es, vamos a decir, la sanidad divina. O sea, ellos creen no digo que no estén de acuerdo con Santiago 5, 14, 15, pero sí se van de esa práctica, de la oración, de ungir con aceite, de los ancianos, sino que ellos hacen que es una persona que tiene el don de sanidad y sana a los enfermos imponiéndoles manos y haciendo grandes campañas, pero sí hay algo que siempre noté, me llamó mucho la atención, fue que jamás nadie presentó un examen médico que tenía tal enfermedad y en ese momento que hasta la campaña sube y dice que están sanas, pero no presentan nada, ellos simplemente identifican que tienen tal enfermedad y que fueron sanados. O sea, es la palabra del hombre, es una de las cosas que no dice la Biblia, ¿no? Que sí, lo que dice Santiago, eso puede ser poderoso, la oración del justo puede mucho, pero eso en oración no es simplemente que yo tenga el don de sanar a otro. Lo pongo así para explicarlo mejor. Ese es otro distintivo, y debido a eso se tiene creencia que por esa gran afinidad de querer tener la sanidad divina integrada al Evangelio, por ahí se piensa que entró el movimiento de prosperidad, aunque ellos no están de acuerdo, pero sí se piensa, según lo que he podido leer en internet, que comenzó por esa etapa. Otra cosa que tiene Asamblea que es premilenialista. Jesucristo regresa a la tierra por 1000 años. Y pretribulacionista. El rapto ocurrirá ante el comienzo de la tribulación y se apoya en los versículos 20 de Apocalipsis. Lo interpretan literalmente, aunque nosotros podemos decir en Juan 18 dice, mi reino no es de este mundo. En cuanto al hablar en lengua, los pasajes que ellos usan es Hechos 2:4, Hechos 10, 44, 46 y Primera de Corintios 13. Bueno, nosotros podemos utilizar los mismos, ¿no? Porque Hechos 2, 4, si nosotros leemos todo el contexto, vamos a decir, también nos dice que los apóstoles hablaban las lenguas de las personas que estaban en ese momento para predicar, para anunciar las maravillas de Dios, o sea, el Evangelio, o sea, había un propósito. También en Hechos 10, 44, 46, fue la parte que podemos decir que fue cuando la iglesia entró a los gentiles, porque eran gentiles los que hablaron y era una forma de manifestar de que nosotros, los gentiles, también íbamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el otro, que es Primera de Corintios 13, podemos decir que Pablo dice que él habla lenguas más que nadie y angelicales, pero también dice que si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces pienso que esa es una de las partes que tiene Asamblea. Y la otra, que también, y con esto concluyo, sería que aceptar a Cristo por una oración, o sea, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero tenemos derecho, somos nosotros los que aceptamos a Cristo, no es Cristo que nos amó primero y que Él nos aceptó desde antes de la fundación del mundo. O sea, se basan en la persona, no en la persona de Cristo. Eso es uno de los comentarios que quería decir. Son los hechos que más me llamó la atención, ¿no? Y porque vamos a Efesios 2:1, dice, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados.
O sea, ¿cómo podemos aceptar a Cristo? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Cristo nos aceptó primero, nos amó primero. Bueno, esa es mi presentación. Gracias, querida Nair. ¿Dónde está yo? Ya me perdí yo mismo. Olga. Aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, querida hermana. Qué maravilloso conocer, aprender un poquito más de esta denominación, ¿verdad? Muchos puntos que también anoté aquí para tener en mente, ¿verdad? Muchas gracias por su trabajo, su dedicación, su investigación, y eso nos da a entender por qué algunos creen mucho en el milenialismo, en el rapto, ¿verdad? Porque tanta es la repetición de esos textos fuera de contexto y que al fin se convierten ya en una enseñanza en los grupos, ¿verdad? Gracias, querida hermana. Escuchemos a Olga y ya para finalizar esta noche vamos a terminar con Jorge. Una cosita nomás, hermanos y hermanas, vamos a hacer unas entrevistas. Yo voy a cuadrar el día, la hora, la fecha para que podamos hacer esas entrevistas, para que su trabajo no quede en papel nomás. Entonces no se preocupen si por A o B razones esta noche no pudieron hacer la presentación. Tendrán ustedes la oportunidad y el tiempo que sea necesario para que hagan su presentación. No tendrán mucha audiencia, nomás yo podré escucharles, pero para que ustedes expresen lo que han trabajado. Querida Olga, ya no le quito más tiempo. Adelante, hermana. Tranquilo. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, yo investigué y elegí para investigar la Iglesia a la Luz del Mundo. Es una iglesia que tiene mucha tela que cortar, lo que se investiga, pero como el tiempo es corto, vamos a hablar rápido y conciso. Dice que la Iglesia a la Luz del Mundo se encuentra en más de 50 países. Según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I y restaurada en 1926 por Eusebio Joaquín González. Fue fundada el 6 de abril de 1926. Fue dirigida por Samuel Joaquín Flores. A su muerte lo sucedió Nazán Joaquín García, que era hijo de él, y en el 2019 fue detenido y condenado a 16 años y 8 meses por 3 cargos de abuso sexual a menores de edad. Las coaccionaba diciéndoles que si se negaban a los deseos y anhelos del apóstol, iban en contra de Dios. ¿Verdad? La doctrina de esta iglesia es algo que me dejó sin palabras. La Iglesia, la luz del mundo, solo cree en Jesucristo y el Espíritu Santo y rechaza la doctrina de la Santísima Trinidad. Bautiza en el nombre de Cristo, no el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Biblia la llaman letra muerta. Dice que únicamente puede ser interpretada por los varones enviados de Dios. O sea, ellos se creen dioses. El apóstol es la máxima autoridad de la iglesia. Se lo consideran impuesto por la voluntad divina y es un mediador entre Dios y los hombres. También es llamado el ungido de Dios en la tierra. O sea que él intercede por las personas ante Dios porque él es superior a todos. Las mujeres no pueden orar en público, ni predicar en el púlpito, ni preguntar o leer las escrituras donde hay hombres. Las mujeres no pueden cortarse el cabello, deben usar faldas hasta los tobillos, no usar maquillaje ni aretes, deben usar velos. Los varones deben de usar saco y corbata. También investigué sobre el sectarismo. Dice que la luz del mundo ha sido criticada por llevar a cabo prácticas características de las sectas religiosas,
como planear, organizar, controlar y dirigir la vida de sus miembros dentro y fuera de la iglesia. Ellos le controlan el trabajo que tienen, a la hora que ellos pueden ir a la iglesia, si un familiar los va a visitar y tienen que pedirles permiso a ellos para poder que esa familiar vaya a visitarlos. Si ellos dicen que no, la familia no los puede visitar. También en los cultos, dentro de los servicios, hay hileras de sillas, ¿verdad? Los hombres se tienen que sentar al lado izquierdo y las mujeres al lado derecho. No pueden compartir absolutamente nada dentro de los cultos. Dice que sí, bueno, eso es lo que yo más o menos resumí porque es algo muy largo, tiene mucha tela que cortar. También era el fundador de esa iglesia, pertenecía a un partido político revolucionario en México, porque esa iglesia fue fundada primeramente en México y estuvo con esa revolución de esos partidos durante 3 periodos presidenciales, o sea, varios presidentes. ¿Ven? En cuanto a los versículos, dice que ellos exigían el diezmo también. Les exigían el diezmo a las personas porque si no diezmaban, ellos estaban en pecado, estaban siendo malditos por Dios por no diezmar. Y es una iglesia que ellos piden dinero porque ellos tienen grupo de damas, grupo de esto, grupo de aquello, tenían que darle al pastor para vestimenta y todas esas sesiones. Prácticamente mantener al pastor, el pastor o el apóstol, como ellos se dicen. Entonces, en estos tiempos el diezmo no es algo legal, ¿verdad? Sino la ofrenda. Y como lo vemos en 2 Corintios 9, 7, perdón, ya es 9, 6 y 7, ya se los leo para que podamos entender esto. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, a Dios le tenemos que dar con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque la ofrenda no es para lucrar a una persona. La ofrenda es para ayudar dentro de una congregación las necesidades que hayan dentro de esa iglesia, ¿verdad? También en Corintios 16:1 nos habla que dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces tenemos que ofrendarle a Dios de todas las bendiciones que Él nos da a diario. También ellos, en cuanto a la vestimenta, no podían usar prendas porque eso es pecado en la congregación. No se pueden maquillar porque si se maquillan son mujeres inmundas delante de Dios, dicen ellos. Entonces, en Deuteronomio 22:5 nos habla de la vestimenta, que dice, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En los tiempos de Jesús no existía ni el pantalón de hombre ni de mujer, no existía porque todos usaban túnicas. La diferencia de la túnica del hombre a la túnica de la mujer eran las costuras. Eran cosidas de una manera muy diferente. Y el hombre usaba un cinto en la cintura y las mujeres usaban un velo. Entonces,
yo no veo la contradicción de que hoy en día prohíban, porque hay muchas prohibiciones. Una mujer que se ponga un pantalón y entre a una iglesia es una mujer pecadora o es una mujer del mundo. Y no es así, porque hay ropas que aunque son faldas o son vestidos, son indecorosos porque hacen que la figura se, se vea dentro de esa ropa y no, entonces no coincido con tantas prohibiciones o dogmas de hombres que alejan a la persona de un lugar donde quiere ir a buscar una restauración. No hablan del amor, no les hablan del pecado, pero sí les hablan de una doctrina de prohibiciones en todo. Y eso es lo que hoy en día está alejando muchas personas de la congregación. Bueno, pastor, esta era toda mi intervención. Muchas gracias y bueno, Muchas bendiciones a gracias, todos. querida Olga. Excelente investigación. Hay, como hablábamos en nuestra conversación, lo que mal comienza siempre va a terminar mal. Entonces vemos ahí ahora los juicios, más el dolor de las familias que han sido maltratadas, abusadas, atropelladas dignamente, y lo triste es todo usando el nombre de Dios para lucrar. Qué tristeza. Bueno, gracias, querida hermana. Querido Jorge Humberto, adelante, hermano. Vamos a escuchar su presentación y con eso terminamos esta noche. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, hermano, clarito. Bueno, aquí Jorge Humberto Solano Lugo, es mi nombre. Mi ciudad es Choy, Sinaloa, México. Y escogí la Iglesia Apostólica, la Fe en Cristo Jesús. Dice que es, dice que es una iglesia cristiana pentecostal unitaria que se originó en 1914 en Villa Aldama, Chihuahua, a partir del avivamiento de la calle Azusa. Su doctrina se basa en los principios del reino y enfatiza la predicación del Evangelio, el bautismo en el nombre de Jesucristo por inmersión total y el poder del Espíritu Santo. Cree que Dios es una sola persona, Jesucristo. La fundadora de la Iglesia Apostólica de la Fe fue Romana Carvajal de Valenzuela. Y niegan, el paso 3 dice, describe continuación, dice, niegan el bautismo de los niños y luego usan el hablar en lengua, son unitarios. Y también aquí en los versículos donde dice que en el paso 3, paso 4 dice cómo debemos de enfrentarnos a ellos y decirles que están equivocados. Dice, yo le puse aquí como que debemos utilizar como la gran comisión está en Mateo 28, 18, 19 y también en Corintios 12, 30, en 13, 1, 38, 13, 8 y 14, 5. También Juan 3, 5, 6 y Primera de Pedro 1, 3 y 23 y muchos más. O sea que no hice un discurso largo para no quitarles mucho tiempo, pero es lo que yo investigué. Gracias, querido hermano. Muchas gracias. Claro. Que Dios lo bendiga. Corto y concreto, muy bien, excelente. Sí, nota usted, por lo que hemos escuchado, hay una combinación, ¿verdad? Hay una ramificación de muchas denominaciones, cada una con su pequeño detallito, pero si las unimos todas tienen como algo en común, ¿verdad? El hablar en lenguas, el bautismo que no es para los infantes, entre otras cosas.
y sobre todas las cosas, el enfoque en quién está en el hombre que puede hacer algo para ganar el favor de Dios, para hacer las paces con Dios. Y cuando nosotros sabemos que Dios en Cristo Jesús ha hecho todo, absolutamente todo por cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, hermanas en Cristo, como dije al principio de esta clase, para mí fue un honor estudiar la palabra de Dios con mis hermanos y hermanas. A muchos de ustedes les conozco desde hace mucho tiempo, de cuando yo empecé acá en la Academia Cristo, hace que en el año 2022, me acuerdo de la Nimia, de la Silvia, del Humberto, de todos ustedes, ¿verdad? Qué bendición poder estar en la misma doctrina, en el mismo amor, en la misma página, si se podría en cortas palabras decir, ¿verdad? Agradezco al Señor, todos ustedes están en mis oraciones personales, como yo sé que nosotros estamos, todo el equipo de Academia Cristo en sus oraciones. Voy a comunicarme con ustedes, queridos hermanos, hermanas, para hacer la entrevista, para que puedan ustedes terminar este proyecto final. Y no se olviden la segunda parte del proyecto, me pueden enviar en los días que queda, 2 semanitas, pueden escribir el pasaje bíblico y así concluyen el proyecto final. Entonces, perdón por el tiempo que no nos permitió escuchar todas las presentaciones, excelente, gracias por su trabajo, yo feliz de escucharles, de aprender y qué bendición a todos y cada uno de ustedes. Agradezco su fidelidad ante todo al Señor y su deseo de aprender y compartir con otros el Evangelio. Mayreli tenía una preguntita. Pastor, que yo llegué, pero como estaban ya en el proceso, yo le dije a Nimia, Nimia, dile que voy en camino porque casualmente estaba arreglando, pastor, adornando una iglesia, que está cumpliendo 15 años. Entonces, me llamaron para ir a arreglar la iglesia. Pues ahí me